Bueno, hemos visto hasta ahora que una persona deprivada de atención, cuando la recibe, muestra resultados contundentes y muy dramáticos a veces. Pero no es necesario que una persona esté sometida a una privación de atención para que ésta cumpla un papel muy efectivo sobre el comportamiento. De hecho, a veces existen unas situaciones en las cuales hay un costo de respuesta que la gente no está dispuesta a asumir. Y en ese momento la atención es clave, porque actúa como un refuerzo. Voy a ilustrar esto con una experiencia personal que tuve hace mucho tiempo, hace más o menos 50 años. Yo era profesor de la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública. Eh, Era profesor del Departamento de Psicología y entre mis trabajos, aparte de dictar cátedra para los estudiantes de la carrera, hacíamos servicios para distintas facultades, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Medicina, en fin. En una ocasión me asignaron a mí un servicio para la Facultad de Enfermería. Yo dictaba una clase más o menos a las 3 de la tarde, los jueves, y antes de mí había un sociólogo que atendía al mismo grupo alrededor de las 2 de la tarde. Eh, Era habitual cuando él salía del grupo que nos encontráramos. Y por una extraña razón, yo siempre que lo saludaba, lo encontraba muy mal, muy desencajado y muy, digámoslo, lesionado por el relacionamiento que había sostenido con ese grupo de estudiantes de enfermería. En realidad era un grupo muy difícil, digamos, o por lo menos no tan fácil, porque era un grupo donde habían relacionado y asociado 2 semestres. Entonces era un grupo muy numeroso, de entre 80 y 90 personas, 90 mujeres, allá encargadas de hacerlo a uno sentir o mal o bien. Pero bueno, el caso es que yo no puedo decir que siendo una universidad pública fuera un grupo dócil, porque en una universidad pública lo más frecuente es encontrar personas contestatarias, rebeldes, muy llevadas de su parecer, muy propensas a actuar en grupo, en fin, no son grupos fáciles. Pero lo cierto del caso es que a mí me iba en general bien con ese grupo y estábamos empezando apenas las asignaturas del semestre. Pero un día salió este amigo mío sociólogo con un deterioro absoluto de su vida emocional, muy resentido con el grupo, dirigiéndose a ellas con expresiones supremamente duras, vengativas. Bueno, eh, yo dije, bueno, veremos cómo me toca a mí, porque enseguida entro. Yo entré convencido de que no iba a pasar nada, pero encontré de todas maneras el grupo muy, llamémoslo así, alborotado, hablando mucho todo el mundo. Entonces yo entré, me fui hacia el tablero, pero no empecé mi clase, sino que empecé a mirar a las muchachas, a, a esperar a ver que se callaran. La verdad es que no se callaban, por principio no se callaban, hacían su actividad, seguían conversando duro, haciendo una bulla casi que deliberada, un ruido deliberado para que no se iniciara la clase. Yo, fíjense bien, es un momento de dificultad donde las personas tienen muchas actividades o actitudes distintas. Hay quien, por ejemplo, renuncia y se va. Dice, aquí no se puede dictar clase, entonces ahí se va. Hay otros que prefieren más bien quedarse y tratar de imponerse. Entonces empiezan a hablar duro y a tratar de imponerse con su voz y con su actitud y dominar al grupo con su volumen, con el volumen de su voz y su expresión. Hay otros que, bueno, muchas veces prefieren negociar, preguntan ustedes qué quieren, qué les pasa, qué ha ocurrido, qué dificultades están teniendo con la docencia.
miremos qué podemos hacer juntos, veamos si podemos solucionar las cosas, en fin, hacen un planteamiento de negociación. Yo no quise hacerlo, yo quise simplemente trabajar un tema que veníamos estudiando, que era el tema de la atención. Entonces yo decidí no empezar la clase hasta que no hubiera un silencio total. En un momento dado, después de unos 5 minutos de altísimo ruido, ellas empezaron a bajar el ruido, empezaron a bajar la conversación y empezaron a hacer más silencio, pero yo no quise empezar hasta que no hubo absoluto silencio. En el momento en que hubo total silencio, yo me fui al tablero y puse, digamos, el título de la clase. No había yo puesto la primera palabra cuando volvieron a empezar a hablar, otra vez, duro. Entonces yo inmediatamente suspendí y me puse a mirar hacia el exterior a través de una ventana que daba en unos laterales del salón. Aquí estaba el tablero, aquí estaba la ventana, yo me coloqué al frente mirando hacia afuera y esperando a que las muchachas se tranquilizaran y callaran. Era muy difícil la situación porque seguían hablando y algunas inclusive me silbaban con esos silbidos con que los muchachos quieren mostrarle a una muchacha que les agrada, o en fin, unos silbidos ante los cuales yo claramente sentí que me puse rojo, pero no reaccioné distinto. Un rojo me puse porque no tenía más alternativa, era una respuesta puramente vegetativa. Pero no dije absolutamente nada, sino que simplemente persistí en mi actitud de quedarme callado hasta el momento en que hubiera silencio total. Llegó el momento en que volvieron a hacer silencio y yo volví a empezar la clase. Me dirigí otra vez al tablero, continué escribiendo el título de lo que estábamos tratando y de pronto volvieron a empezar otra vez. Así unos 2 minutos más y yo en ese momento volví a dirigirme hacia la ventana, a mirar hacia afuera. De pronto empezaron otra vez a disminuir y yo volví al tablero. Incluso noté en ese momento que algunas persistían en un rincón lejano en seguir hablando y fueron acalladas por las compañeras cercanas que ya estaban haciendo silencio ya de una manera deliberada. Pues las acallaron y yo seguí con mi clase y la terminé perfectamente. Entonces fue una clase, digámoslo así, muy sabrosa, muy buena. Después hubo preguntas, yo atendí las distintas preguntas, las solucioné, las trabajamos juntos examinando el contenido de la clase y finalmente terminamos la clase y yo salí. El resultado fue muy interesante porque yo supe que ellas escribieron después una carta al departamento de psicología solicitando que todos los servicios de psicología que se prestaban a la facultad de enfermería fueran prestados por mí. Eso me llamó la atención. No es posible hacer eso en un departamento de una universidad, pero supe de la carta y por supuesto que me agradó la respuesta. Ahora bien, yo pienso que esa noche, yo creo que varias muchachas pudieron haberme tenido en sus sueños, unas peleando conmigo seguramente de una manera, digamos, hasta física para lograr vencerme, y otras simplemente para admitir ser vencidas, pero todas con una ganancia particular en el sueño con seguridad. Y esa ganancia es básicamente que eran objeto de toda mi atención. Yo creo que de pronto alguna pudo haber entendido lo peligroso que puedo llegar a ser en una situación como esas. Y lo peligroso que puede llegar a ser alguien que sepa. Porque fíjense que ahí no hay una negociación, ahí es un planteamiento tácito que dice más o menos lo siguiente: yo soy el instrumento de su promoción académica. Si ustedes me dejan trabajar, ustedes logran avanzar en su conocimiento de la psicología y logran avanzar en su promoción y adelantar en sus
en su carrera. Pero si no me dejan, son ustedes las que se perjudican, porque yo no voy a irme, no voy a hacer nada distinto de esperar. Si ustedes deciden que realmente quieren oír la clase, yo estoy aquí y lo hago. Pero si ustedes deciden que no, yo estoy aquí hasta el final del tiempo comprometido en la clase, y en ese momento sí, por supuesto, me voy. Pero el planteamiento es un costo de respuesta. Es decir, son ustedes a las que les cuesta perder esta hora, o las que siguen si persisten en su actitud. Y no fue la primera vez que apliqué esa postura. La hice con mucha frecuencia en mis grupos de universidades, que para entonces eran muchos, porque yo tenía muchas universidades donde prestaba mis servicios. Y en todas logré un efecto muy contundente y muy claro, a pesar de que la gente no venía, como dije al principio del video, de una privación de la atención. Tengan en cuenta, pues, que la atención tiene otro aspecto oscuro y oculto, que es aquel en que la atención funciona salvando un costo de respuesta que la gente no quiere asumir. Buena suerte.